Hola, bienvenido a nuestro curso de liderazgo juvenil, liderazgo hoy. Los 5 ya, vamos pasando. Hoy día toca hablar de un tema muy interesante, la iniciativa. Y vamos a comenzar con una frase de John Maxwell que dice que las personas que toman la iniciativa y trabajan duro pueden tener éxito, pueden fracasar, pero está casi garantizado que cualquier persona que no toma. Así que comenzamos con esta frase interesante para hablar de otro principio que es muy, pero muy relevante, importante y crucial para poder trabajar el liderazgo, ¿ya? ¿Qué es lo que es la iniciativa? Yo espero que al final de esta clase tú seas capaz de responder estas dos preguntas claves, ¿cierto? Que lo primero, ¿qué significa mostrar iniciativa y cuál es la relación que esto puede tener con el liderazgo? Y cómo se vive con intencionalidad, ¿ya? Hablemos un poco de iniciativa. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en esta palabra, iniciativa? Quizás para ayudarte a profundizar podrías pensar en qué es lo que es para ti lo contrario de iniciativa, ¿ya? Cómo se demuestra o cómo se ve a una persona que no tiene iniciativa. Y quizás lo más simple de entender es que tomar la iniciativa o mostrar iniciativa significa ser una persona que comienza, que muestra una capacidad de ser un iniciador, ¿ya? Entonces, veamos un poco la definición y tratemos de entender este concepto un poquito más profundamente. ¿Qué es lo que es la iniciativa? Es la cualidad que poseen las personas para poder iniciar algún asunto, alguna cuestión, ¿ya? O comenzar un proyecto o a veces buscar las soluciones para una problemática. Iniciativa tiene que ver con eso, con hacer y tener la valentía o el coraje de comenzar, como dar ese primer paso, el primer impulso, ¿ya? Y un buen líder tiene que tener iniciativa, esa capacidad de iniciar algo, de que se le ocurra una idea, de que pueda de alguna manera hacer algo para que las cosas sucedan, ¿ya? Y él es el que va a influenciar a los demás para que todos los demás también puedan. Así que los buenos líderes crean maneras para que su equipo gane, para que su equipo alcance la meta y cumpla los objetivos que se han trazado. Además, un buen líder consigue iniciar las cosas, pero también se asegura de que esto tenga continuidad hasta alcanzar la meta. O sea, no es solo comenzar, solo la iniciativa. La iniciativa es el primer paso. Quien es un buen líder también tiene esa capacidad de liderar hasta el fin, hasta la consecución de la meta, ¿ya? Y los buenos líderes también saben lo que quieren y están dispuestos a esforzarse para lograrlo, aunque eso les signifique asumir riesgos, ¿cierto? Y cometer errores en el camino. Entonces, este coraje del que hablamos aquí en la definición tiene que ver también con el asumir riesgos, ¿sí? Con la posibilidad de equivocarnos en el camino, de repente tomar decisiones que van a tener consecuencias negativas, pero quien tiene iniciativa y quien es un buen líder lo asume y está dispuesto a pagar el precio que eso significa, sobre todo porque entiende todas las consecuencias y las implicancias, ¿ya? Entonces aquí aparece un concepto muy interesante, que es el concepto de catalizador, ¿ya? El líder entonces que tiene iniciativa se transforma en un catalizador y es necesario que en un equipo de trabajo donde vamos a estar trabajando todos juntos para alcanzar una meta, siempre haya alguien que cumpla esta función, que sea lo suficientemente valiente como para mostrar iniciativa. Esta persona va a ser el catalizador del equipo. ¿Qué es lo que es un catalizador? Catalizador es algo que causa actividad entre dos o más personas o fuerzas, ¿no es cierto? Una persona o una cosa que precipita un evento o un cambio, una persona cuya charla o entusiasmo o energía hace que otros sean más amistosos, más entusiastas. Entonces es una persona que tiene esta capacidad de influenciar a los demás, pero de tomar como el camino, hacer tener esta actitud inicial de comenzar. Y todos necesitamos, o sea, para que se
cumplan los objetivos en un liderazgo, tiene que haber un catalizador. Este catalizador en realidad muestra iniciativa y le permite al equipo alcanzar su potencial. Además, cuando nadie más, y esto sucede muchas veces, quizás te ha pasado en tu contexto, que a veces personas tienen tendencia a quedarse, a acomodarse, a quedarse en su zona de comodidad, pero cuando nadie más empieza a hacer que las cosas sucedan, este líder catalizador muestra iniciativa y entonces da los. Y esto es lo que John Maxwell presenta como la ley del catalizador. Él dice que el catalizador necesita, y este líder que es catalizador, necesita hacer que las cosas sucedan. Entonces, siempre está dando pasos, está tomando la iniciativa para que las cosas sucedan, asumiendo, como decíamos anteriormente, que podría equivocarse, que a veces no van a resultar las cosas, pero él prefiere 1000 veces dar este paso a quedarse ahí y esperar que las cosas sucedan por sí mismo, porque eso muchas veces. Entonces, este líder catalizador, que la idea es que tú te transformes en este tipo de líder, son personas apasionadas, ¿verdad? Talentosas, creativas, generosas e influyentes, personas que van siempre a la vanguardia, que en cualquier lugar toman la iniciativa, quieren ver que las cosas sucedan, por eso se mueven, están todo el tiempo moviendo. Ahora, en general, cuando miramos el trabajo en equipo, hay 3 cosas que contribuyen a la dedicación de un equipo para lograr la victoria. Y estas 3 cosas son, primero, tener todos la misma visión. Ya lo habíamos visto antes, cuán importante es que tengamos un objetivo claro, que tengamos una visión de dónde queremos avanzar. Pero también otro elemento que es importante para que podamos alcanzar la victoria es que haya en el equipo diversidad de habilidades. No todos tenemos los mismos talentos, los mismos dones, las mismas habilidades. Por lo tanto, esa diversidad va a ayudar a que nos podamos complementar unos a otros para alcanzar la meta. Pero lo más importante, y quizás aquí es donde entra este principio que estamos viendo en esta quinta sesión, es que se necesita un líder dedicado a la victoria y el crecimiento de los miembros. Cuando hay un líder catalizador, un líder que está interesado en el crecimiento de su equipo, entonces nos vemos, estamos preparados para alcanzar la victoria y ese equipo pasa a otro nivel. Ahora, si tú quieres comenzar a mostrar iniciativa, o sea, si tú quieres ser una persona de iniciativa y trabajar este principio ahora en tu vida, tú tienes que empezar ahora a vivir con propósito. ¿Y qué significa eso? Significa que tú tienes que empezar a ponerte metas y a caminar en sí. Ya habíamos hablado inicialmente cuando vimos la visión, yo les pedí que como parte de su tarea ustedes vieran también cuál es su visión o propósito de vida. Quizás para algunos es más difícil encontrar esto, pero es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque para empezar a vivir con propósito tenemos que tener esa meta clara y todo lo que hagamos tiene que llevar a cumplir esa meta o esa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener un propósito de vida que valga la pena. Y eso significa que no puede ser un propósito egoísta, solamente enfocado en tus necesidades, ¿no? Tiene que ser un propósito de vida mucho más amplio. Eso lo vimos en la motivación. Además, es importante que conozcas tus fortalezas y debilidades. Que sepas cuáles son tus áreas donde tú ya has desarrollado ciertas habilidades, que has crecido, pero también tienes que conocer tu talón de Aquiles, áreas donde tienes debilidad y donde puedes flaquear, donde puede tu equipo fallar también si no te fortaleces. Las debilidades es necesario reconocerlas, pero también tratarlas o trabajarlas. Y, por supuesto, cuando tenemos una visión y un propósito de vida, nosotros priorizamos nuestra responsabilidad. El otro día conversaba con una chica a la cual le estaba ayudando a organizar su visión de vida. Yo le decía, cuando uno tiene una visión de vida clara, uno sabe hacia dónde va. Entonces, en la vida te van a surgir miles de opciones, de posibilidades de cosas que tú podrías hacer. Pero cuando tienes una visión de vida clara, ¿sabes lo que sucede? Tú puedes priorizar y decir, mira, yo tomo este camino, me va a alejar de la visión de vida que tengo. Entonces, no lo voy a tomar. Puedes tomar decisiones sabias. En cambio, si no sabes para dónde vas, si no tienes un propósito de vida, una visión de vida clara, cualquier barco te sirve para donde sea que vayas porque no tienes claro hacia dónde.
Te das cuenta cuán importante es tener una visión de vida y también una vida con propósito, ¿ya? Y bueno, por supuesto, para vivir con propósito es necesario que tú te comprometas con el logro a largo plazo, o sea, que sepas que tienes que permanecer allí hasta que alcances la meta. Entonces, es importante que nosotros tengamos iniciativa, pero también que nosotros vivamos con propósito. Es decir, que nosotros tengamos una visión clara de hacia dónde. Si esa iniciativa que nosotros vamos a asumir, por supuesto, nosotros vamos a enfocarla y todo ese entusiasmo y energía, enfocarlo al cumplimiento de las metas que tenemos. Ahora, John Maxwell también dice algo, que lo puse aquí, que dice que los líderes victoriosos tienen una cosa en común y es que no tienen la voluntad de aceptarla. Son líderes que siempre avanzan hacia adelante. Es verdad, pueden equivocarse en el camino, pero se pueden hacer ajustes, cambios. Ahí tenemos que aprender a lidiar, por supuesto, con el fracaso, que es otra cosa importante que tenemos que trabajar. Pero el líder, ¿no es cierto?, que es victorioso, siempre camina hacia. Entonces quiero que tú ahora ordenes tu mente y ordenes tus pensamientos para que podamos trabajar buscando y empezando a vivir. En primer lugar, te invito a que tú pienses en 3 cosas que tú necesitas para vivir. ¿Qué es lo que te falta? Tener un propósito. ¿Qué es lo que te falta? Te falta un poquito de iniciativa, de tener las cosas claras. ¿Qué es lo que te está faltando? Y tienes que poner ahí en tu listita 3 cosas que necesitas para vivir. Luego, piensa ahora en tu horario diario y anota las maneras en que tú puedes comenzar a vivir más intencionalmente. O sea, cómo en tu día a día tú puedes dar pasos concretos para transformarte en una persona de influencia. Y cuando tú te despiertes, todos los días pregúntale a Dios, Señor, ¿qué misión tienes para mí hoy? ¿Ya? Y declara tu propósito por el cual vale la pena vivir. Por ejemplo, si tu misión es ayudar a las personas a entender mejor las cosas, bueno, dile, Dios, ¿a quién me vas a mandar hoy día para que pueda yo cumplir mi propósito? Otra cosa que te invito a hacer, el punto número 3, es que estés consciente de tus fortalezas y debilidades, como hablamos recientemente, es muy importante. Ahora, tienes que trabajar fortaleciendo tus fortalezas, ¿cierto? Trabajándolas más de manera de que puedas potenciar todo el trabajo en áreas que ya has desarrollado, pero por otro lado tienes que superar tu debilidad. O sea, tienes que trabajar con hábitos, ¿cierto? Con nuevos hábitos en tu vida de manera de que puedas ya erradicar de tu vida aquellas cosas que son negativas, malos hábitos, malas prácticas y cultivar aquellas que son buenas. Entonces, potenciar tus fortalezas y superar tus debilidades. Así que todos los días te levantas y dices, bueno, hoy no voy a hacer esto voy a erradicar y voy a hacer esto otro. Voy a trabajar en eso que me ayuda a crecer y a alcanzar. Y por último, en esto mismo, prioriza tus responsabilidades, haz lo que debes hacer hoy y no te distraigas. Es importante siempre mantener el foco y trabajar hacia dónde debemos. Eso es muy importante para vivir con propósito. ¿Ya? Vamos a la interacción con las escrituras. Tú recuerdas todas las semanas hemos estado profundizando en la vida de algún personaje bíblico que nos inspira para crecer en el principio que corresponde a la semana. Esta semana nos corresponde trabajar, inspirarnos en la vida del rey David. David en la Biblia tiene toda una historia, ¿no es cierto?, desde pequeño hasta que llegó a ser el rey de Israel, ya el segundo rey de Israel después del rey Saúl. Eso está relatado en el libro de Primero de Samuel, capítulos 16 al 18. Esta parte que vamos a... porque bueno, hay muchas partes de la Biblia que hablan de David, pero quiero animarte a leer la historia, es muy interesante. ¿Ya? David en realidad es un gran ejemplo de alguien que vivió su vida con valentía y propósito, comenzando a una edad temprana. ¿Ya? Vas a poder leer ahí en la interacción con las escrituras, vas a poder leer la historia de David. Específicamente vas a poder leer que él desde pequeño, ¿no es cierto?, era uno de los hermanos más pequeños de su familia y él se dedicaba específicamente a cuidar las ovejas. Y ahí tuvo varias experiencias, ¿ya? Con los lobos, ¿no es cierto?, con los leones, con los osos que querían atacar a las ovejas. Entonces,
David tuvo que aprender, ¿ya? Y en ese sentido, cuando la Biblia cuenta la historia de David, también cuenta cuando Dios le ordenó a Samuel que él lo ungiera a David, siendo que todavía seguía siendo el rey, pero Dios decidió desecharle y poner, ¿no es cierto?, ungir a David como futuro rey. Pero David no se encontraba ahí con sus hermanos. Ahí tú vas a leer el texto, muy interesante porque Dios le muestra a Samuel que no es exactamente uno de esos hermanos que tenía ahí Elí, ¿no es cierto?, que no era uno de ellos, sino que era el que todos pensaban que no podía ser. Y él estaba cuidando, ¿no es cierto?, las ovejas ahí de forma cercana, y estaba siendo entrenado para aprender a usar ahí la onda para enfrentar amenazas, osos, leones, y él en realidad estaba siendo preparado a través de las circunstancias de la vida para lo que Dios sabía que vendría posteriormente. Bueno, tú sabes que después David es ungido, ¿no es cierto?, rey, y pasa todo un proceso, ahí son muchos años, lo puedes leer en la historia, pero después él se tiene que enfrentar al gigante Goliat, que era un hombre enorme que venía y quería enfrentar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Vas a leer eso en la interacción con la cultura, es una historia muy interesante. Y al final él se dio cuenta, cuando él enfrentó al gigante, que Dios ya le había preparado antes, en todas las experiencias, cuando él era pequeño, cuidando a las ovejas, cuando a lo mejor no se imaginaba lo que él iba a vivir. Dios lo preparaba para que él iba. Entonces es como que tú tienes también que ver inspirarte en la vida de David para darte cuenta que muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy, en este momento de tu vida, tienen relación con lo que Dios tiene preparado. Entonces, mira la vida de David e inspira. Y date cuenta que David nunca había luchado contra un gigante. Pero cuando su pueblo necesitó un héroe, él tuvo esa confianza de dar el paso. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había preparado. Y si Dios lo había salvado de los leones y de los osos, él sabía y tenía la certeza que quería. Así que David es nuestra inspiración con respecto a ser una persona de iniciativa. ¿Ya? Bueno, Samuel también tuvo la iniciativa de ir y ungir, ¿no es cierto?, a David como el rey de Israel, siendo que a lo mejor no entraba dentro de los patrones humanos que él tenía. Pero David nos muestra con su ejemplo cómo él vivió con propósito, bien, y buscando agradar a Dios. Así que te invito a leer, responder las preguntas de escrituras, ¿ya? Y vamos cerrando con las preguntas claves, ¿cierto?, de hoy. No sé si podrías ahora tú responder cuáles son las preguntas claves. ¿Sabes qué significa? Y entiendes cómo se vive con intencionalidad o con propósito. Bien, por supuesto que la respuesta es la siguiente. Primero, que mostrar iniciativa significa ver algo que hay que hacer y tener. Eso significa mostrar iniciativa. Y tú tendrás muchas oportunidades para mostrar iniciativa y es muy importante que cultives eso. Y en segundo lugar, cómo se vive con intencionalidad o propósito es tener este propósito, conocer tus fortalezas y debilidades y priorizar tus responsabilidades, comprometiéndote con la responsabilidad a largo plazo. Todos los días tienes que vivir no es algo al futuro, es hoy. Hoy tienes que vivir intención. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 27:12 dice que el prudente se anticipa al peligro y toma precaución, pero el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, Dios quiere que vivas con intencionalidad, que tú seas una persona que tome iniciativa, que vivas con propósito, que todos los días busques cumplir la misión. No esperes a llegar a la vida adulta, no esperes a que te den un cargo, no esperes a llegar. No, es hoy que Dios quiere que tomes la iniciativa para que alcances la meta. Vamos a finalizar con esta. Señor Jesús, ayúdame a empezar a vivir más intencionalmente. Quiero ser un líder eficaz que pueda pensar con anticipación, inspirar a otros a actuar
y crear un impulso para nuestra vida. Ayúdame a discernir el curso de acción correcto cuando las cosas no. Nombre. Bueno, te despido. Espero verte en la próxima sesión, que puedas también hacer la aplicación. Bendiciones.